Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo que francamente nos dejó a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de un momento que ha estado circulando por todas partes en las redes sociales, un incidente que involucra a nada más y nada menos que al carismático Can Yaman. Sí, lo han leído bien. El título lo dice todo: Can Yaman cabalga y cae en vivo, momento impactante captado en cámara. Prepárense porque vamos a desglosar lo que sucedió, cómo reaccionó el público y qué ha significado este evento. Si son fans de Can Yaman o simplemente les interesa el mundo del espectáculo y los momentos virales, este vídeo es para ustedes. Y antes de que entremos de lleno en la materia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayudan muchísimo y así se aseguran de estar al día con todo lo que pasa. Así que, ¿qué ocurrió exactamente? Las imágenes que se hicieron virales muestran a Can Yaman participando en un evento ecuestre, algo que no es del todo ajeno para él, ya que en algunas de sus producciones hemos visto su destreza a caballo. Sin embargo, en esta ocasión, algo salió mal. Mientras estaba montando en lo que parecía ser una exhibición o una competencia, el actor perdió el equilibrio y ante la mirada de multitud de personas y por supuesto, de las cámaras, cayó del caballo. Fue un momento súbito, inesperado y para muchos bastante impactante. Las imágenes son claras y no dejan lugar a dudas, un instante de vulnerabilidad en medio de un evento público. Lo primero que quiero destacar es la naturaleza de estos eventos. Cuando una figura pública como Can Yaman participa en algo así, hay una expectativa de perfección, de control, de esa imagen pulida que solemos ver en pantalla. Por eso, ver una caída, un momento humano y vulnerable, puede ser tan chocante. No se trata de que Can Yaman no sea un buen jinete, o que no tenga experiencia. Los accidentes ocurren, incluso a los más experimentados. El caballo es un animal vivo con su propio temperamento y a veces, por una pequeña distracción, un movimiento inesperado del animal, o incluso un error de cálculo del jinete, la caída es inevitable. La grabación en sí es bastante gráfica. Vemos a Can Yaman en pleno galope disfrutando del momento y de repente, la secuencia se interrumpe con su caída. La reacción inmediata de quienes estaban cerca fue de alarma, de preocupación. Se puede ver cómo el personal se apresura a auxiliarlo. Y aquí es donde entra la parte que muchos hemos estado analizando, la reacción de Can Yaman. Afortunadamente, y esto es lo más importante, los informes iniciales y las imágenes posteriores confirman que el actor no sufrió heridas graves. Se levantó con la ayuda de otros, y aunque seguramente adolorido y quizás un poco avergonzado, mostró una notable entereza. Esto habla mucho de su carácter. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. En cuestión de minutos, el vídeo se estaba compartiendo masivamente. Los comentarios iban desde la preocupación genuina por su bienestar hasta, lamentablemente, algunas burlas y críticas. Es una dualidad que siempre vemos en Internet, por un lado, el apoyo y la solidaridad, y por otro, el juicio rápido y a veces cruel. Vimos a muchos fans enviando mensajes de ánimo, deseándole una pronta recuperación, y expresando su admiración por cómo manejó la situación. Es un ser humano, los accidentes pasan, decían muchos. Y es cierto. Pero también surgieron las voces más críticas. Algunos cuestionaron su habilidad como jinete, otros insinuaron que quizás estaba sobrepasado por la situación. Es importante recordar que juzgar a alguien por un accidente aislado es injusto. Can Yaman es conocido por su dedicación a sus roles, y eso a menudo implica aprender nuevas habilidades, y estas pueden venir con sus riesgos. Además, este evento ocurrió en vivo, en un escenario público, lo que añade una capa extra de presión. Analizando el momento desde una perspectiva más fría, podemos decir que fue un recordatorio de que incluso las estrellas de cine y televisión, que proyectan una imagen de fortaleza y control en la pantalla, son personas de carne y hueso. Tienen sus fragilidades, cometen errores y a veces, la vida les presenta momentos inesperados que los sacan de su zona de confort. Y es en esos momentos donde vemos de qué están hechos realmente. En el caso de Can Yaman, su respuesta tras la caída fue en gran medida positiva. Se le vio interactuando con los presentes, demostrando que a pesar del golpe, no se derrumbó. Esto, para muchos, reafirmó la imagen del hombre fuerte y decidido que admiran. Es la capacidad de levantarse, tanto literal como figurativamente, lo que marca la diferencia. Y él, al parecer, lo hizo con dignidad.
Otro aspecto interesante es cómo estos eventos impactan la percepción pública. Un incidente así puede, irónicamente, humanize aún más a una celebridad. El público, al ver una imperfección, una vulnerabilidad, puede sentir una conexión más profunda. Dejó de ser la figura intocable y se convirtió en alguien con quien uno puede identificarse, porque todos hemos pasado por momentos en los que las cosas no salen como planeamos. También hay que considerar el impacto en su carrera. ¿Podría un incidente así afectar su imagen profesional? En general, creo que no. El público de Can-Yaman es leal, y la mayoría entenderá que esto fue un accidente desafortunado. De hecho, podría incluso generar un nuevo nivel de simpatía hacia él. Lo que sí es seguro es que este momento quedará grabado en la memoria colectiva de sus seguidores y en la historia de los momentos virales de las celebridades. Se ha hablado mucho de la seguridad en estos eventos. ¿Se toman las precauciones necesarias? ¿Se evalúan los riesgos adecuadamente? Sin duda, después de un incidente así, es probable que se revisen los protocolos y se busquen formas de minimizar la posibilidad de que ocurran caídas similares en el futuro, tanto para él como para otros participantes. La seguridad siempre debe ser la prioridad número 1. Podríamos debatir si fue un acto imprudente por parte de Can-Yaman o simplemente mala suerte. La realidad es que en la mayoría de los casos, es una combinación de factores. La adrenalina, la velocidad, la potencia del animal y un milisegundo de falta de atención pueden ser suficientes para que suceda un accidente. No creo que haya habido mala intención ni negligencia deliberada. Lo que sí me gustaría recalcar es el apoyo que ha recibido de muchos de sus fans. Hemos visto una oleada de mensajes positivos, de deseos de pronta recuperación, y de reafirmación de su admiración. Esto demuestra la fuerza de una comunidad de seguidores bien intencionados. Es un recordatorio de que en medio de la vorágine de las redes sociales, también hay espacio para la empatía y el apoyo. En resumen, el incidente de Can-Yaman cayendo de su caballo durante un evento en vivo ha sido, sin duda, un momento impactante. Captado en cámara, se viralizó rápidamente, generando diversas reacciones. Lo más importante es que afortunadamente el actor no sufrió lesiones graves y ha mostrado una admirable entereza ante la adversidad. Este evento nos recuerda la naturaleza humana incluso de las estrellas más famosas y la imprevisibilidad de la vida, incluso en escenarios públicos. La respuesta de sus seguidores ha sido mayoritariamente de apoyo y preocupación, lo que demuestra la lealtad de su fandom. Este suceso, aunque desafortunado, podría incluso humanizarlo más ante los ojos de su público. Ha sido un placer analizar este acontecimiento con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este incidente. ¿Les sorprendió la caída? ¿Qué piensan de la reacción de Can-Yaman? ¿Creen que estos eventos impactan la imagen de una celebridad? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo y otros temas que nos apasionan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de lo que hablamos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.